¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes y aquí estamos de nuevo en Espacio Abierto. Yo creo que hace una semana, más o menos, llamaba la atención el senador Juan Juncal sobre la situación económica del astillero Navantia. Esta tarde lo tenemos aquí con nosotros para explicarnos un poco más sobre esta situación que se podría estar complicando. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, precisamente lo que decía yo la semana pasada, usted en una rueda de prensa llamaba la atención sobre este plan económico que se había diseñado para Navantia. ¿Qué sucede con este plan? Pues que tiene una desviación en la cuenta de resultados pues brutal, ¿no? Es decir, hay que recordar que, o poner en antecedentes, que en el 2004 el actual gobierno del señor Zapatero diseñó reestructuró de nuevo, o hizo lo que siempre decimos, ¿no? Una mal llamada reconversión, que lo único que sirve es para destruir puestos de trabajo, pero que no garantiza pues el futuro de un sector fundamental para la comarca como es el sector naval. Bueno, pues entonces en 2004 se produce la última reconversión y en el 2007, finales del 2007, la empresa presenta un plan estratégico 2007-2011. En ese dicho plan estratégico, en el 2008 y 2009, la previsión de resultados eran resultados positivos, en un caso 10 y en otro caso 15 millones de euros, ¿no? Y la realidad es que en el 2008 las pérdidas ascendieron a 55 millones de euros y en el 2009 las pérdidas se van en torno a los 80 millones de euros. Bueno, es decir, que estamos hablando de una desviación entre lo que se pensaba obtener de beneficios y lo que se ha perdido. Pues estamos hablando de desviaciones de prácticamente 200 millones de euros. Eso fue lo que le pregunté, bueno, lo que le pregunté a la vicepresidenta, al gobierno, en el pleno de esta semana, era cuáles eran las causas de esas fuertes pérdidas, porque indudablemente todos, creo que los ferrolanos nos acordamos, pues que hace 15 años, 12 años, había exigencias de carga de trabajo, pues porque la empresa no tenía productos que fabricar. Hemos tenido una década, o los últimos 12 años, con una cartera, con unas carteras de pedidos francamente, bueno, envidiables y reconocidas por todo el mundo, que son históricas. Tenemos las fragatas españolas, tenemos las fragatas noruegas, tenemos los buques de aprovisionamiento, el Patiño, estos. Tenemos contratos, el nuevo Juan Carlos I, los buques de proyección estratégica, en fin, submarinos, también una cartera importante de submarinos, buques incluso también civiles y patrulleros, el contrato de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, creo que a todos los ciudadanos nos debe preocupar una situación en la que con una carga de trabajo, con lo cual no se puede justificar. Yo podía entender pues que el año pasado la cuenta de resultados de paradores de turismo, empresa también pública, pues que, bueno, pues que no sea muy... flojease un poco. No fuese muy buena, pues porque en la crisis hay disminución del turismo, etcétera. Pero es que en el caso de Navantia no, y claro, aquí el problema es que coloca a la empresa en una situación, son unas pérdidas importantes, no estamos hablando de 1 millón de euros, sino estamos hablando de cantidades muy importantes, y que además, que ya en el plan de empresa, no es que hubiesen sido muy generosos con los ingresos, porque estamos hablando que Navantia durante estos años, respectivamente en el 2008 y en el 2009, se va a facturaciones en torno a los 1.600, 1.800 millones de euros. Es decir, que el beneficio previsto se había ido a menos del 1% del volumen de ventas, ¿no? Es decir, ya era un beneficio, digamos, bastante ajustado o escaso, pero bueno, sabemos que es un sector difícil y que tal. Y bueno, ese es el problema, porque seguimos, obviamente, en una situación además de crisis económica generalizada como la que tenemos. En Ferrol, el sector naval sigue siendo el pulmón y el corazón de esta comarca, y bueno, y también de otras zonas de España, ¿no? Porque hay 3 factorías, 3 centros de trabajo, y que cada una, pues en sus respectivas comunidades, pues también es importante. Pero bueno, lo que nos atañe a Ferrol es que efectivamente pues seguimos siendo dependientes, ¿no? Es decir, porque no solamente está Navantia, sino después todas las auxiliares
que trabajan en torno al naval, en este momento únicamente sector militar, y el gobierno pues sigue sin modificar la posición de Navantia o intentar modificar la posición de Navantia de acuerdo con ese convenio del 2004, donde estamos con las manos atadas y en situación competitiva peor que nuestros competidores, Alemania, Francia, Italia, que en su momento hicieron una fusión de civiles y militares y que después el gobierno, cosa que también se hizo el gobierno español, pero que después el gobierno del señor Zapatero pues arrió bandera, como ya he dicho en alguna ocasión, y aceptó unas condiciones con unas limitaciones que en principio estamos en inferioridad de condiciones con nuestros competidores. Y segundo, que no tiene interés en este sector, es decir, no cree en el sector naval y en el sector naval en todos sus ámbitos, ¿no? Civil y militar. En el